Hola, les damos la bienvenida al podcast Miradas sobre América Latina, coordinado por Juan Olmeda y yo, Elodie Brun, del Colegio de México. Hola, le damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo episodio del podcast Miradas sobre América Latina. Esta vez vamos a volver a hablar sobre un tema central en la agenda de América Latina en estos tiempos, que es Venezuela. Y para eso tenemos a una invitada de lujo, Margarita López Maya, que es profesora investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, quien fue presidenta del ASA y una de las personas que más ha estudiado la política de Venezuela en las últimas décadas. Así que nos da mucho gusto recibirte, Margarita. Muchas gracias. Muy agradecida y muy honrada también por esta invitación. Y un saludo pues a los que van a escucharla. Vamos a empezar con una pregunta quizá un poco general, pero para darle a nuestra audiencia como un primer pantallazo, ¿no? de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, en las últimas décadas quizás. Y obviamente un momento importante en la historia reciente de Venezuela fue la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999. En 2013 fue reemplazado por Nicolás Maduro, que también ganó las elecciones por la salida de Chávez por su enfermedad y luego su muerte. Y bueno, sabemos que Nicolás Maduro permaneció en el poder hasta el 3 de enero pasado. Y teniendo en cuenta este proceso, ¿no? A veces se lo denomina revolución bolivariana, otras se habla de chavismo, y quizás quisiéramos comenzar preguntándote si estos dos son sinónimos o qué elementos tenemos que tener en cuenta para entenderlos. Sí, bueno, mira, es una pregunta que nunca me la han hecho, pero sí la he pensado, ¿no? Cuando Chávez gana las elecciones presidenciales en el año 1998, él lo gana con un movimiento electoral aluvional, ¿no? Con eso quiero decir que él prácticamente no tenía partido, sino que ahí tenía una plataforma electoral, el Polo Patriótico, y ahí se metió mucha gente de muchas ideologías y de muchos eh, eh, caminos políticos diversos. Y en ese momento, cuando él gana y asume la presidencia, uno podría hablar de un movimiento electoral, y él siempre fue bueno, todo el tiempo su discurso fue alrededor de Simón Bolívar y de los padres de la patria, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esa época se hablaba del movimiento bolivariano. O sea, él estaba acompañado por un movimiento social que era bolivariano. Y ese movimiento se fue depurando con la salida, en la medida en que él iba tomando estas medidas y en la forma de gobernar, mucha gente se fue saliendo, pero siempre quedó un movimiento de base que se fue radicalizando, ¿no? Y ese era el movimiento bolivariano. Yo por lo menos llamaba eso movimiento bolivariano porque era un movimiento donde él conducía políticamente bajo una ideología. Él nunca tuvo mucha ideología coherente, pero digamos, se seguía por la historia nacional y es muy militarista porque la historia nacional bolivariana de Bolívar es muy de los militares, que tienen un culto a Bolívar muy grande. Pero en la medida en que él fue ganando terreno y erosionando las instituciones democráticas del país, digamos que es el proceso de su primer gobierno, él en el 2005-2006 prácticamente ha liquidado toda la oposición e incluso al empresariado, la gerencia de PDVSA. O sea, le hicieron confrontaciones. Ustedes conocen los hitos: el golpe de Estado, el paro petrolero, las guarimbas y finalmente las elecciones del 2005, cuando los partidos políticos que lo adversaban se retiraron de las elecciones y él acaparó el 100% de los escaños del Congreso. Entonces ahí fue cuando él comenzó, eso fue en el 2005, en el foro de Porto Alegre, él comenzó a hablar del socialismo del siglo XXI.
que no había sido nada hasta ese momento, nadie había hablado de eso, ni nadie o sea, eso no aparece en documentos oficiales, en discursos públicos, en leyes, nada. Pero fue en el momento en que él se sintió que no tenía contrincante, que estaba solo en la cancha, que él empezó a hablar del socialismo del siglo XXI. Y entonces, no sé si me explayo, si me estoy extendiendo demasiado, pero a partir de ese momento, yo estaba en la universidad, yo decidí hacer un taller con unos colegas para que alguien nos explicara qué era el socialismo del siglo XXI. Y tuvimos varias sesiones en lo que pues, la logística era que íbamos a traer un funcionario o un seguidor de Chávez y íbamos a traer una contraparte. Bueno, las contrapartes aparecían, pero los chavistas no aparecían, ¿no? Con- con- salvo una o dos personas que ustedes deben conocer, Marta Harne, que apareció por ahí, y un general Mule Roja. Bueno, y entonces, porque en realidad nadie sabía lo que era el socialismo del siglo XXI y les daba pena decirlo. Entonces yo diría que a partir de ese momento uno puede hablar de un chavismo, ¿no? Porque ya no es bolivariano, sino lo que se le ocurre en la cabeza a Chávez, ¿no? Porque fíjate, un año antes de morir, uno de sus ministros le regaló un libro de Marx, El Capital de Marx, y él en televisión dijo claramente que él nunca había leído eso. Entonces, ¿de qué socialismo estábamos hablando? O sea, entonces antes hay un movimiento bolivariano que es como aluvional, pero bueno, gira alrededor del culto a Bolívar. Pero después tenemos sobre todo un chavismo, que es lo que diga Chávez, eso es como doctrina, ¿no? Como doctrina o como orientación ideológica, lo que ustedes quieran. Por supuesto, incoherente como era él, muy populista, era un líder populista clásico, digamos, donde la ideología no importa demasiado, sino que es una mezcolanza de cosas. Entonces yo sí pienso que a partir en su segundo gobierno, cuando él lanzó la idea del socialismo y la reforma constitucional que perdió, pero siguió de todas maneras haciéndola, ya los que lo seguían eran chavistas, pues porque eso no era realmente, esa era lo que él decía, pues. Muchas gracias, profesora. También, pues partiendo de ese contexto, entonces, de que no hay una línea, según usted, ideológica tan clara, ¿usted considera que sí hubo particularidades del proyecto político en general, en comparación con antes, digamos, ¿no? Porque en el discurso, por lo menos, tanto del gobierno como de la oposición, sí se habla de cambios importantes. ¿Usted considera que sí hubo especificidades? Si las hay todavía, sí, y hay que matizar esa visión. Sí, no, claro, pues lo que pasa es que hay que periodizar, ¿no? Pues son 25 años, ¿no? Y son dos gobiernos distintos, bueno, distintos a la cabeza, ¿no? Yo creo que cuando Chávez gana las elecciones de 1998, con ese movimiento populista, pues aluvional, electoral con el que él gana, Venezuela ya estaba en crisis, ¿verdad? Porque esta ruptura populista, como yo la llamo en mis publicaciones, no se produce de la nada, se produce porque hay una crisis muy profunda, económica, social y política en Venezuela, y se produce esta ruptura cuando aparece ese discurso, ¿verdad? Populista, donde todos los responsables son ellos, los partidos políticos que son los malos, yo soy el bueno, vengo a redimir el país y vengo a hacer una nueva historia desde cero, ¿no? Entonces, en ese momento, con esa crisis que teníamos, sí había muchas propuestas de la sociedad política y civil sobre cómo salir de la crisis. Y de las respuestas más fuertes, incluso había ya propuestas institucionales como las que se hicieron en los años 90 con la Comisión Presidencial de Reforma del Estado, descentralización, y sobre todo democracia participativa. Eso es una propuesta que venía de los años 80 y 90 de un debate social de la sociedad, vamos a decir así, de organizaciones sociales, partidos políticos e incluso institucionales, porque con el gobierno de Jaime Lucici se creó la Comisión Presidencial de Reforma del Estado en el año 84, si no recuerdo mal, y ya en el 86-87 estaban proponiendo mecanismos de democracia directa y participativa como una manera de salir de esa crisis y de relegitimar el sistema democrático. Entonces, el primer gobierno de Chávez abraza esa propuesta.
que no había sido posible que se adelantara porque cuando llegaba al Congreso empezaban los pleitos entre los partidos y se trancaba todo, ¿no? Sobre todo porque Acción Democrática pensaba que iba a perder poder si dejaba pasar esa democracia participativa y esa descentralización. Ya no podía tener los gobernadores, no tenía los alcaldes, pues iba a ser mucho más plural y todo eso. Pero entonces, el primer gobierno de Chávez, hay cambios constitucionales para incorporar los mecanismos de democracia directa y participativa, y hay políticas públicas para incentivar esa democracia participativa y esos mecanismos de democracia directa. Y eso produjo un gran entusiasmo en los primeros años, ¿no? Mesas técnicas donde se organizaban a las comunidades para discutir los problemas de agua que tenían, los problemas de luz, todo eso. Pero, entonces vuelvo a decir, cuando Chávez se logra triunfar, bueno, tuvo una fortísima confrontación con los poderes políticos anteriores, también se enemistó con otros sectores, los sectores empresariales, con la Iglesia Católica, con todo, él se puso a pelear con todo el mundo, digamos, porque él era un militar y era un tipo bastante autoritario y no entendía eso de debatir. Y hacía cosas muy paradójicas, como por ejemplo, con el gran apoyo popular que tenía, pasaba leyes por decreto y leyes además que eran muy complicadas, que necesitaban construir aprobación o consenso, y él las daba decidía que no tenía tiempo para esa discutidera, ¿no? Y teniendo la mayoría en la Asamblea Nacional, no las discutía, sino que las daba por decreto. Total, que eso se trajo, la confrontación política fue muy dura, muy dura, y hubo desde la huelga petrolera, golpes de Estado, de todo. Y al final, cuando él se sintió fuerte, él lanzó entonces, no, esto no sirve, esta cosa, esta economía de la tercera vía, de Tony Blair y esta cosa, no, yo voy a profundizar esta democracia participativa. Y entonces digo, aquí hay que ir al socialismo, que cuando nadie le había pedido eso, o sea, la verdad, o sea, nadie le había pedido eso, ¿no? Porque está bastante desprestigiado el socialismo para ese momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí estamos en otro periodo del chavismo. Como les decía, uno puede hablar entonces ahora del chavismo y puede hablar entonces de una tendencia autoritaria cada vez más fuerte en Chávez. Él hace él hace un proyecto de reforma constitucional para ir al socialismo del siglo XXI, en donde aparecen estas etiquetas como por ejemplo el poder popular. Eso no existía y no existe en la Constitución de 1999. Entonces puso todos los ministerios del poder popular para las comunicaciones, ministerio del poder popular, y definió un poder popular en esa reforma constitucional que no nacía de la representación, no nacía del sufragio universal directo y secreto. O sea, un mecanismo de democracia directa clarísimo, ¿no? Que no era democracia representativa, sino directa, ¿no? Bueno, él pierde el plebiscito que no es un plebiscito, bueno, se puede llamar un plebiscito. La Constitución exigía que para aprobar esa reforma tenía que ir a plebiscito, tenía que, la voluntad popular, los votantes, los electores, los ciudadanos, tenían que aprobar esa propuesta y no la aprobaron. Eso fue en diciembre del 2007. No la aprobaron, no pasó la propuesta. Pero él hizo caso omiso a eso. Y él siguió para adelante con su socialismo del siglo XXI, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué pasa ahí? Bueno, él tenía dinero, pudo imponer cosas, ya tenía muy debilitado, prácticamente dominado el Poder Judicial, controlado por lo que les he dicho, la Asamblea Nacional casi 100%. Entonces él fue imponiendo sus cosas, digamos. Entonces la tendencia autoritaria es muy fuerte en esos años. Sin embargo, yo siempre hablo de eso como un régimen híbrido, porque él tenía una legitimidad de origen, había ganado las elecciones, ¿verdad? Y además muy holgadamente las había ganado. Y las instituciones seguían tratando de resistirle y él tratando de acabarlas, de aniquilarlas, ¿no? Entonces ese es un segundo periodo del chavismo. Él se enferma en la mitad de ese periodo y va a terminar por morir en ese periodo. Cuando él se enferma, él se va para Cuba. Y les voy a volver a asociar con la idea de que él no sabía nada del socialismo. O sea, tenía unas ideas peregrinas sobre el socialismo, románticas, vamos a decir así, pero mucho no sabía. Y
él había depurado mucho su, su base popular y estaba con grupos muy radicalizados allí. Y para más torta se va para Cuba a curarse, y entonces entran los cubanos con mucha fuerza a definir qué es eso, ¿no? A definir cuál es la política en Venezuela. La influencia cubana en Venezuela a partir del segundo gobierno de Chávez es muy, muy fuerte. Y eso no es una democracia, por supuesto, ni es una democracia participativa, es un autoritarismo de eso del siglo XX, pues, ¿no? Del socialismo realmente existente. Entonces, uno puede decir que en el segundo periodo de Chávez se va terminando de aniquilar las instituciones de la democracia liberal venezolana representativa, este, y se trata de imponer unas estructuras muy parecidas a las cubanas. Hay reformas, por ejemplo, del ejército para que se haga similar al ejército cubano, que no es un ejército profesional. Se incorporan estas milicias, figuras como las milicias, ya no sé, ya ellos no se adiestran en, en las guerras convencionales, sino en guerras, ¿cómo lo llaman ellos?, de larga duración, las vietnamitas y tal. Bueno, otra cosa, ¿no? Entonces, todo eso entra en el segundo gobierno. Muere Chávez. Yo creo que el último año y medio puede haber gobernado prácticamente los cubanos en Venezuela, ¿no? Porque él estaba muy enfermo, cada vez se quedaba más tiempo en La Habana. Y por supuesto, como ya él controlaba todos los medios públicos y había hecho una gran estructura, un aparato de propaganda con tanto dinero que entró en Venezuela en ese segundo periodo, que entonces nosotros no sabíamos nada, ¿no? O sea, estaba demasiado cerrada la información, pero decían que él firmaba decretos y ponían la firma, pero uno puede pensar que realmente ya él estaba agonizando allí con un cáncer muy severo, muy doloroso, y que posiblemente las salas de decisión situacionales y lo que sea estaban predominantemente bajo el gobierno cubano, ¿no? Bueno, él muere. Bueno, no se sabe muy bien cuándo muere porque todo eso es parte de la censura que tenemos en Venezuela, pero digamos que oficialmente muere en marzo del 2013 y en abril se convoca elecciones, ¿verdad? Y entonces entra que es el del chavismo, que es que gana Maduro, pero Maduro a los 30 días gana, pero con una brecha mínima en relación con su adversario político, ¿no? 1,4% fue en promedio la diferencia entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles Radó. Y entonces ya esto es más dudosa la legitimidad democrática porque ya las elecciones no son competitivas, no son justas. Yo creo que siguen siendo transparentes, ¿no? Pero se utilizaron todos los dineros públicos, se utilizó los funerales de Chávez. Fue una cosa realmente terrible esas elecciones, esa campaña. Y a la final, o sea, Chávez ganaba con 10, 11, 15 puntos de diferencia, pero este señor viene usando todos los recursos del Estado y gana con 1,3. O sea, yo digo, ahí la legitimidad democrática ahí es muy dudosa, ¿no? Muy dudoso. Bueno, pero en todo caso él entra allí y él sí, la debilidad es muy grande porque en esa elección también una parte del chavismo no votó, se quedó en su casa, ¿no? Todo hace que estemos entonces en otro periodo. Y yo digo que ahí estábamos como en una encrucijada, donde el chavismo ha podido decir, bueno, nos estamos debilitando, vamos a abrir esto, vamos a buscar una salida, vamos a abrir nuestras bases de apoyo, vamos a movernos de otra dimensión. Ya la crisis económica venezolana estaba en desarrollo, pero esa no fue la opción. La opción fue, bueno, ya están destruidas las instituciones democráticas, vamos a coger el camino autoritario. Entonces, entonces a mantenernos en el poder gracias pues al dinero que tenemos y a que controlamos todas las instituciones. Ya no había separación e independencia de los poderes públicos, por ejemplo, no, eso no existía ya. Ellos estaban controlando el legislativo, estaban controlando el judicial, estaban controlando el electoral, estaban controlando el poder moral, ¿no? El poder ciudadano.
Entonces el camino se hace autoritario y no tenemos fecha porque hay mucha polémica en cuándo realmente se rompe pues el hilo constitucional y estamos en una dictadura franca. Pero eso acontece entre el 2015 y el 2016, una vez que la Asamblea, porque hubo elecciones ni siquiera razonablemente competitivas, pero hubo unas elecciones más o menos transparentes y con ciertas condiciones electorales, y ahí ganó la oposición la Asamblea Nacional. En el momento en que gana la Asamblea Nacional, los partidos de oposición reunidos en la mesa de la Unidad Democrática, el chavismo dice, ¿saben qué? No podemos ganar unas elecciones ya, ¿no? Ya somos una minoría y entonces ahí entró el camino franco hacia la dictadura de Nicolás Maduro. Claro, pues ahí hay algunos detalles más que podríamos decir, pero Nicolás Maduro yo lo consideraría que es otra etapa, una etapa autoritaria, es el legado de Chávez porque Chávez facilitó las condiciones para que eso ocurriera. No, porque había destruido todas las instituciones y los principios de la democracia liberal, o sea, autonomía e independencia de los poderes públicos, libertad de expresión no existía, o sea, siempre ha sido muy escasa, pluralismo, alternancia, hizo una enmienda constitucional en 2009 para poderse reelegir indefinidamente, en fin. Ya eso estaba, el legado de Chávez es el autoritarismo de Maduro. Ahora, Maduro es otra escala, ¿no? Porque pues, Maduro ya gobierna sin legitimidad desde por lo menos el 2018, 2019. Lo que pasa es que el fraude se demuestra es en el 2024, porque hasta ese momento no se había podido demostrar realmente que estaban haciendo, el fraude los estaban haciendo, sin duda. Pero esta cosa, eso fue la sagacidad y la inteligencia de María Corina Machado, que dijo, a mí me van a hacer trampa, a Edmundo González le van a hacer trampa y nosotros aquí tenemos que tener un plan B para que en la noche, cuando el Consejo Nacional Electoral salga con la trampa, yo les pueda decir, miren, ¿saben qué? Yo tengo las actas en la mano. Y en las actas está muy claramente que ganó Edmundo González Urrutia y eso fue lo que pasó para sorpresa de todo el mundo. Ellos lograron una maniobra realmente extraordinaria, que pudieron rescatar 83% de las actas, sacarlas con sus testigos de los centros de votación, porque en las mesas de votación los testigos tienen derecho a tener un acta en la mano. Entonces, protegidos buena parte por las Fuerzas Armadas, hay que decirlo, ellos lograron sacar esas actas, llevarlas a unos centros que tenían escondidos para escanearlas y mandarlas a un sistema de escrutinio paralelo al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tumba el portal esa noche, dice que fue que lo hackearon y sale el presidente del Consejo Nacional Electoral, como decimos nosotros aquí con sentido de humor, con una servilleta, ¿no? Y dice unos números allí que no pudo demostrar nunca, y hasta el sol de hoy el Consejo Nacional Electoral no tiene portal, no puede mostrar los números, y mira, él salió a la medianoche y a la 1 de la mañana salió Edmundo González con María Corina diciendo, nosotros sabemos que ganamos, tenemos aquí, no me acuerdo si en este momento dijeron algo así como el 40 o 45% de las actas, pero a las 4 de la tarde del día siguiente tenían casi 80% de las actas con un resultado irreversible, porque la puntuación fue 68-30. O sea, fue una aplanadora, la gente salió, además la participación fue muy alta, la gente decidió que necesitaba un cambio político y salió a votar, sabiendo que las condiciones eran adversas, sabiendo que el Consejo Nacional Electoral estaba absolutamente dependiente de Nicolás Maduro, sabiendo que los colectivos se les podían acercar a las mesas. Sabiendo todo eso, la gente salió a votar. Y después, claro, nosotros tenemos 8 millones de venezolanos fuera, de los cuales por lo menos 4,5 millones, si no 5, tienen derecho al voto y no se lo dieron. No se lo dieron. Si se los hubieran dado, eso hubiera sido una paliza. O sea, eso pasa del 68, no sé, al 78 por lo menos, ¿no? Entonces, el chavismo no es todo lo mismo, o sea, se fue deteriorando. Llegó con una gente llena de esperanza,
creando una gran expectativa de que iba a resolver la crisis económica venezolana, y ha terminado, como ustedes lo ven, siendo capturado. Nicolás Maduro como un delincuente cualquiera, ¿verdad? Capturado por los Estados Unidos y llevado a una prisión federal por acusado de narcotráfico, toda la complicidad, porque el Estado venezolano desde hace ya muchos años, por esa destrucción institucional, ha sido penetrada por el crimen organizado, ha sido penetrada por todo tipo de negocios ilícitos y delincuentes. Y Nicolás Maduro al final estaba sostenido pues prácticamente por grupos violentos. Fíjense que ni siquiera le tenía confianza ya a la Fuerza Armada. Grupos civiles, colectivos armados, es lo que lo está sosteniendo, grupos policiales, este, y dedicados a todo tipo de negocio ilícito, ¿no? Muchas gracias, profesora, por este panorama que nos da. Realmente deja muy en claro cómo ha sido este proceso. Y quisiera preguntarle, digamos, porque hemos hablado mucho de las cabezas visibles, ¿no? De Chávez, de Maduro, pero dentro de la élite chavista podemos diferenciar distintos sectores, quiénes componen estos sectores y cómo han interactuado a lo largo de estos años. Sí, también habría que hacer una periodización allí, porque durante el primer gobierno de Chávez la base de apoyo fue muy fuerte y ahí todavía estaban los partidos políticos y hasta el 2005 hubo Asamblea Nacional Plural, y hubo un cierto juego democrático y todo eso, todas esas cosas están presentes, ¿no? Chávez comienza con ese movimiento aluvional, él tiene que crear un partido para las elecciones. Lo creó para las elecciones del 98, se llamaba el Movimiento Quinta República. Cuando él anuncia lo del socialismo del siglo XXI, dice que, bueno, que el movimiento que se va a disolver el Movimiento Quinta República y que todos los que lo apoyen tienen que disolverse también para crear el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Él al principio dice el Partido Unitario o algo así, y bueno, y el escándalo fue mayúsculo, entonces, bueno, aclararon que no, que podían existir otros partidos de oposición, pero que el gobierno tenía un solo partido y que todos los partidos tenían que disolverse y unirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí se le paró el Partido Comunista y se le paró el Partido de Patria para Todo y le dijeron que no, porque no, que el Partido Comunista estaba aquí desde los años 30 o 20 y no se iba a disolver para meterse en esa broma, ¿no? Y total que, bueno, tuvieron su conflicto y eso, y a la final se reconoció que podía seguir existiendo el Partido Comunista y el Partido Patria para Todo. Entonces, bueno, al principio el chavismo tenía un poquito más de pluralidad y había grupos más moderados. O sea, Chávez siempre fue un hombre de izquierda con un discurso de izquierda, vamos a decirlo más bien, ¿no? Y tuvo en el movimiento aluvional al principio desde gente de derecha hasta gente de extrema izquierda. Pero en la medida en que va evolucionando, él o expulsa a los de derecha o a los moderados de izquierda, o ellos se van. Por ejemplo, el caso del MAS es bastante significativo, del movimiento al socialismo. Él aceptó en el gobierno al movimiento al socialismo, pero a él le parecía un revisionismo, como decían antes los partidos de extrema izquierda, eso es revisionista y tal y qué sé yo, ¿no? Entonces el movimiento al socialismo se dividió porque, bueno, incluso uno de los fundadores, Teodoro Pekov, que es un hombre bastante conocido, él se salió del partido cuando apoyaron a Chávez, porque decía, esto no puede ser. ¿No? Entonces él se fue del partido y con él se fueron algunos. Después el MAS se dividió para que los que no estaban de acuerdo con la deriva que tomaba Chávez se fueron y entonces quedó un pedazo allí, que no sé si ellos que cambiaron el nombre, creo que se llamaban Podemos. Bueno, y así se fue. Entonces, ya para el segundo gobierno, cuando se lanza este socialismo y empieza esta locura de que, bueno, pero si perdiste el referendo constitucional y la Constitución dice que tú no puedes poner en práctica ese socialismo si no tiene la aprobación del referendo constitucional, y ahí, digamos, la legalidad comienza a desaparecer, ¿no? Y mucha gente dice, no, yo esto no, aquí el pueblo dijo que no, porque ¿cómo vamos a seguir apoyando esto, no?
Entonces se va quedando cada vez más con los grupitos radicales de izquierda o los dirigentes de grupos de izquierda radical de los años de la guerrilla, ¿no? Aquellos que tenían los paradigmas, ¿no? De que las elecciones son burguesas, que hay que hacer que la revolución es armada, que todas esas instituciones de la democracia liberal son burguesas y solo sirven al capitalismo. Una ideología, me disculpa, pero muy trasnochada, ¿no? Pero que sigue en la formación de muchos de los que fueron ministros de Chávez y fueron gente alrededor de Chávez y sobre todo, bueno, Nicolás Maduro es un hombre de la Liga Socialista. La Liga Socialista y Jorge Rodríguez, el hijo del fundador de la Liga Socialista. Liga Socialista fue un partido de izquierda extrema en Venezuela de los años 60 y 70 que creían en la lucha armada, que no procesaron que eso había sido un error, que creían en la vía violenta, que decían, no, eso no fue un... El MAS sí, el MAS hizo una autocrítica, o sea, el Partido Comunista se dividió cuando el fracaso de la lucha armada y apareció el MAS que hizo una autocrítica, eso no sirve, nosotros nos equivocamos, ¿no? Pero hubo grupos de izquierda que fueron a la guerrilla y que nunca hicieron ese arrepentimiento, sino que dieron a nosotros, nos derrotaron. Pero en lo que haya la oportunidad, volvemos a hacer la revolución, ¿no? Y eso es la gente que se queda con Chávez realmente, aparte de los oportunistas, por supuesto, y de otras gente que se van uniendo allí. Pero, y los militares que no tienen una ideología, por supuesto, de izquierda, ni mucho menos, ¿no? Ellos sí tenían una doctrina bolivariana, como les dije, porque aquí el culto Bolívar es muy fuerte entre los militares, pero marxistas o de izquierda no eran. Además estaban todos educados ahí en Panamá, en la Escuela de las Américas, en todas estas cosas, o sea, no tenían nada que ver con eso, ¿no? Entonces yo diría que eso es un poco la evolución. Ahora, en la actualidad, y yendo más concretamente, ¿qué pasó al capturar a la cabeza del Ejecutivo Nacional en Venezuela? Bueno, en este momento en Venezuela está gobernada por grupos de poder, ¿no? Ya no son partidos, ya no son, no es un esquema de democracia, pues es un autoritarismo que tiene rasgos patrimonialistas muy fuertes, ¿no? Así como tiene rasgos totalitarios muy fuertes. No todos los autoritarismos son lo mismo. En este caso, este autoritarismo tiene rasgos patrimonialistas, es decir, gobiernan unas tribus, una especie de familias con sus familiares y amigos y socios, ¿no? Y podríamos decir que en el momento en que en diciembre, hasta el momento en que Maduro es capturado por los Estados Unidos, hay tres grupos de poder importantes que están gobernando Venezuela, que es el grupo de Maduro y Cilia Flores, porque ella también pertenece, tiene su propia familia y tribu y delincuentes y negocios que acaban de ser congelados en Suiza, por cierto, lo de los hijos y todo eso, y sobre todo el sobrino que llegó a ser tesorero de la nación. Este, Tienes que es el grupo de Nicolás Maduro y Cilia, y ahí estaban Jorge Rodríguez y su hermana, ¿no? Delcy, en ese grupo de Maduro y Cilia Flores. La cabeza visible era Maduro, pero sí, vicepresidente era Delcy, que no tuvo cargo, bueno, tuvo cargos poquitos con Chávez, pero Chávez nunca le gustó, la apartó. Jorge sí tuvo cargos importantes con Chávez, Jorge Rodríguez. Pero dicho esto, de paso, ellos son dos hermanos, o sea, no se pueden desligar el uno del otro. Ellos son como una empresa de poder. Grupo de Maduro, los militares que están representados en esa camarilla por el ministro de la Defensa, por Vladimir Padrino López. Eso no es un grupo homogéneo, ni porque, como les digo, eso no es un ejército profesional con una jerarquía vertical, nada de eso. Son grupitos, pues, son grupitos y Vladimir, que tiene negocios, prebendas, privilegios, todas esas cosas con Maduro, que tuvieron todo eso justamente para sostener, para que lo apoyaran. Y Padrino actúa como un coordinador de eso, un mediador de esos grupos, ¿no? Ese es Padrino López. Y el otro grupo es el grupo de Diosdado Cabello, ¿no? Diosdado Cabello tiene un pie
en sectores militares, pero tiene sobre todo su poder está en que él controla buena parte de los policías, los cuerpos policiales y los grupos colectivos armados, los paramilitares, pues. Esa gente que llega a las marchas o llega a las concentraciones mostrando las armas, provocando violencia en las motos, amedrentando a la población desarmada, civil y eso. Él controla eso. Entonces son los tres grupos. ¿Qué pasa cuando sale Maduro capturado y Cilia de allí? Que sube los hermanos Rodríguez a lo que en mi humilde opinión es el mismo grupo. Se queda descabezado el grupo, pero ellos son de ese grupo. Y entonces lo que hemos visto en este mes que ha transcurrido es que están realineando el gabinete, eh, haciendo cambios entre los mandos militares, pero no están saliendo de ahí. Lo que están es reacomodando, digamos, sacando quizás la gente más leal a Maduro y Cilia, ¿no? Y metiendo gente que puede ser más leal a ellos, ¿no? Porque es un sistema, como les digo, esto es un sistema y esto es una cosa muy patrimonialista. Y todo es lealtad, no es ideología, es lealtad. Entonces ellos tienen que mover a la gente que ha sido muy leal a Maduro para crearse ellos mismos su entorno de lealtad. Y eso es lo que ha sucedido. Claro, los militares sufrieron la derrota más humillante de la historia de la Fuerza Armada. No pudieron dar ni una orden, ¿no? Este, fue una cosa tremenda. Yo que vivo en Caracas les puedo decir que las imágenes y las cosas que he visto es una cosa increíble lo que pasó allí, en el Fuerte Tiuna, donde es que está el principal cuartel, digamos, de Venezuela, y donde estaba Nicolás Maduro y Cilia, como lo sacaron de ahí quirúrgicamente. Primero tumbaron la luz del Fuerte Tiuna, después entraron con todo a matar a los escoltas, todos, la mayoría cubanos, lo cual es inconstitucional e ilegal también en el país. Es una traición a la patria tener militares cubanos en ese sitio, pero los mataron a todos, no solamente los que los estaban cuidando, sino las residencias, o sea, acabaron con todo eso. Y con y toda una cosa tecnológica, con dos helicópteros, uno bajó y en 20 minutos subió y se llevó, llevándose a Nicolás Maduro y su esposa. Entonces, yo creo que en este momento Vladimir Padrino está muy debilitado, muy humillado, y creo que el sector militar está pues prácticamente sin ninguna capacidad ya de decidir o de presionar nada, ¿no? Entonces se alinearán con los hermanos Rodríguez para sobrevivir, ¿no? Aquí hay muchos rumores de que quizás el ministro de Defensa se va. En pocos días lo remueven y se va, porque la verdad que la derrota fue una cosa aplastante, es una cosa de verdad que fue muy, muy, muy severa, ¿no? Y bueno, pero queda Diosdado Cabello. ¿Qué pasa con Diosdado? Diosdado tiene poder militar, tiene poder policial, tiene armas, pues digamos, y puede provocar bastante caos, ¿no? Inestabilidad en el país. Pero él tiene un problema, creo yo, al menos así yo lo veo, que es que él no tiene aliados. Así es, así como los Rodríguez tienen aliados, tienen una cantidad de alianzas nacionales, internacionales, empresarios, países y tal, porque como vicepresidenta de él se ha viajado por todas partes, Qatar, los Emiratos, no sé dónde, hasta los españoles, pues, Pedro Sánchez, que le llevó unos lingotes de oro en alguna oportunidad. No, Diosdado está muy solo, ¿no? Y ha sido amenazado directamente por los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que él en este momento, yo las últimas dos veces, yo casi no lo veo, pero porque la verdad es que ya es muy tóxico, ¿no? Pero lo veo bueno, primero bajó mucho el tono, ¿no? Y segundo lo veo o sea, yo creo que está asustado, que sabe que él es el siguiente si no se alinea como tiene que ser, y sabe que bueno, que Maduro fue traicionado por su entorno y entonces eso también
a él lo pueden vender tranquilamente, ¿no? O sea, él nunca se ha llevado, ese grupo nunca se ha llevado bien con los Rodríguez, entonces yo me imagino que él en este momento es un matrimonio de conveniencia, de súper conveniencia, que estén todos juntos porque es un asunto de sobrevivencia. ¿Qué tipo de régimen tenemos en este momento? Lo que tenemos es un régimen tutelado por los Estados Unidos. O sea, la persona que está allí tiene que hacer lo que digan los Estados Unidos, porque Venezuela se quedó derrotada, digamos, ese gobierno quedó derrotado. Gracias, profesora. Ahora, pensando un poco hacia futuro, ¿no? A partir de esto que se ha vivido en los últimos meses, ¿usted cree que Venezuela tiene chances de volver a tener una democracia? Bueno, eso es lo que nos preguntamos los venezolanos aquí todos los días. Porque yo, fíjate, como analista puedo decir que hay como, las opciones están abiertas, ¿no? Creo que la puerta se destrancó, por eso es el alivio que se siente en Venezuela y las encuestas muestran que los venezolanos están de acuerdo con lo que pasó, pues, mayoritariamente. Pero eso no garantiza que nosotros podamos ir a un sistema democrático. Yo creo que hay dos opciones gruesas sobre la mesa. Si la de los intereses de los imperios que se están disputando este pobre territorio y su población, entre ellos ya Estados Unidos, que está interesada en hegemonizar el continente, que está interesada en el negocio petrolero, en las tierras raras y en todos los recursos que tiene Venezuela, ¿verdad? Pero los intereses de los venezolanos no es ese. Los intereses de los venezolanos es que se construya una democracia. Y se está movilizando a la población para eso y está encontrando aliados en eso y tiene una conducción política que ha tenido que ir a Washington para que la oigan y para que la introduzcan en la ruta de una posible transición. Entonces, yo creo que los intereses de los Estados Unidos son unos y los intereses nuestros son otros. Nosotros estamos interesados en una ruta democrática y un proyecto político compartido de futuro, de bienestar, que nos vuelva otra vez al crecimiento económico, al desarrollo, a las libertades civiles y políticas, y al mundo democrático, a la comunidad internacional, que nos vuelva otra vez a Occidente, ¿no? Pero eso está abierto y tenemos nosotros que esforzarnos y actuar en este mundo, en este ajedrez, en donde están los imperios enfrente de nosotros y otros intereses que están jugando allí. Pero bueno, los venezolanos son gente, creo yo, optimista. Entonces yo no lo soy tanto porque soy un analista político, pero creo que en este momento yo lo dejaría abierto y yo creo que hay posibilidades de que se pueda transitar hacia una ruta democrática, pero hay que organizarse, hay que esforzarse y hay que ser inteligente y maduro para eso, sí. Muchísimas gracias, doctora, y pues seguiremos hablando de Venezuela seguro en las próximas semanas. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Miradas sobre América Latina. Esta serie es producida por la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Hasta pronto para más reflexiones sobre la actualidad latinoamericana.